Recuerdo un día en el que esperé sentado literalmente a que alguien me dijera qué hacer con mi vida. Tenía talento, ideas, ganas, pero también miedo. Miedo a equivocarme solo, miedo a no tener respaldo. Y mientras esperaba ayuda, la vida seguía avanzando sin mí. Ese día entendí algo doloroso. Nadie iba a venir. Nadie iba a cargar mis decisiones, ni mis errores, ni mis sueños. Y fue ahí, en esa soledad incómoda, donde empezó todo, porque cuando no tienes a quién llamar, descubres a quien siempre debiste escuchar, a ti mismo. Durante mucho tiempo creí que avanzar significaba tener a alguien al lado diciéndome, vas bien, sigue por aquí, yo te ayudo. Crecí escuchando que primero había que esperar el momento correcto, la oportunidad ideal, la señal clara, y mientras esperaba, la vida pasaba. Pasaban los años, pasaban las ideas, pasaban las ganas. Un día me di cuenta de algo incómodo. No estaba detenido por falta de capacidad. Estaba detenido por exceso de espera. Esperaba aprobación, esperaba seguridad, esperaba sentirme listo. Y esa espera, sin darme cuenta, se había convertido en mi zona de confort. Recuerdo una etapa en la que tenía dos caminos frente a mí. Uno era cómodo, seguir esperando a que alguien me abriera una puerta. El otro era incierto, tocar puertas que quizá no se abrirían. Elegí esperar y nada pasó. El mundo no se detuvo para alcanzarme, simplemente siguió. Fue entonces cuando entendí que esperar no es neutral. Esperar también es una decisión. Y casi siempre es la decisión de no avanzar. Dejar de esperar no significa volverte impulsivo ni irresponsable. Significa entender que la claridad no llega antes del movimiento, llega durante el camino. Yo no tenía todas las respuestas cuando empecé. Tenía dudas, miedo y una sensación constante de no sé si esto va a funcionar, pero empecé igual. Empecé con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que era en ese momento. Y cada paso, incluso los torpes, fue ordenando lo que antes era confusión. Muchos hombres creen que primero deben sanar todo, entender todo, prepararse para todo, y no se dan cuenta de que la preparación eterna es una forma elegante de procrastinar. Yo también caí ahí. Leía, planeaba, ajustaba, corregía, pero no actuaba. Hasta que comprendí algo clave. Nadie se siente listo antes de empezar. Uno se siente listo después de haber sobrevivido a los primeros errores. Dejar de esperar fue doloroso porque implicó aceptar que podía equivocarme sin red, que podía fallar sin testigos, que podía quedar solo con mis decisiones. Pero también fue liberador porque por primera vez sentí que mi vida avanzaba por mi impulso, no por permiso ajeno. Dejé de preguntar qué pasará si sale mal y empecé a preguntarme qué pasará si nunca lo intento. Cuando dejas de esperar, algo cambia en tu postura. Ya no miras la vida como espectador, la enfrentas como protagonista, ya no culpas al entorno, asumes tu parte. Y ahí empieza el verdadero crecimiento, no cuando todo está a favor, sino cuando decides moverte aunque nada lo esté. Porque el verdadero punto de partida no es cuando todo encaja, es cuando tú decides no quedarte más esperando. Durante muchos años nos han hecho creer que asumir toda la responsabilidad de nuestra vida es una carga pesada, casi un castigo. Que hacerse cargo significa estrés, presión, soledad. Yo también lo creí. Pensaba que si todo dependía de mí, entonces cualquier error sería imperdonable. Pero hubo un momento clave en mi vida en el que entendí algo que cambió por completo mi manera de ver las cosas. La responsabilidad no me estaba quitando libertad, me la estaba devolviendo. Recuerdo una etapa en la que culpaba a todo y a todos, al contexto, a la falta de oportunidades, a la cultura, a las personas que no apoyaban. Y mientras más culpaba, más pequeño me sentía, porque cada excusa que usaba para explicar por qué no avanzaba también era una razón para no moverme. Un día, casi sin darme cuenta, me hice una pregunta incómoda. Si todo es culpa de afuera, ¿qué poder me queda a mí? La respuesta fue dura, pero clara. Ninguno. Aceptar la responsabilidad fue doloroso al principio.
Significó mirarme al espejo y reconocer decisiones mal tomadas, caminos evitados, miedos disfrazados de prudencia. Pero también fue profundamente liberador, porque en el momento en que dejé de señalar afuera, recuperé algo que había perdido, la capacidad de elegir. Si yo era responsable de mis errores, también era responsable de mis avances. Si yo había construido mis límites, también podía reconstruirlos. La responsabilidad personal no es cargar con todo al mismo tiempo, es dejar de delegar tu vida. Es entender que nadie va a vivir las consecuencias por ti, ni los errores ni los logros. Cuando asumí eso, dejé de esperar que alguien me motivara, que alguien me empujara, que alguien me diera permiso. Empecé a actuar desde una lógica distinta, no porque fuera fácil, sino porque era mío. Muchos confunden responsabilidad con dureza, como si fuera a vivir castigándose. No es eso. Responsabilidad es claridad, es saber qué depende de ti y qué no, y enfocar tu energía donde sí tienes control. Yo no podía cambiar ciertas circunstancias, pero sí podía cambiar cómo respondía a ellas. No podía controlar el pasado, pero sí mis decisiones presentes. Y ahí entendí que la libertad no es hacer lo que quieras, es hacerte cargo de lo que eliges. Cuando asumes tu responsabilidad, dejas de vivir como víctima. Y eso no significa negar las dificultades, significa no usarlas como excusa. Empiezas a caminar más erguido no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que pase lo que pase te harás cargo. Y esa certeza te da una paz extraña, una calma firme, porque el día que entiendes que tu vida es tu responsabilidad, también entiendes que tu vida es tuya. Y no hay libertad más grande que esa. Hubo una etapa de mi vida en la que entendí que la comodidad es muy amable, pero también muy peligrosa. No te golpea, no te grita, no te obliga a reaccionar. Te abraza, te dice, tranquilo, mañana cuando tengas más apoyo. Y mientras tanto, te va quitando fuerza sin que lo notes. Yo estuve ahí, rodeado de gente, con palabras de ánimo, con excusas bien intencionadas, pero sin crecimiento real. Porque cuando todo está cómodo no hay urgencia, y cuando no hay urgencia el carácter se duerme. Avanzar solo no fue una elección romántica, fue una necesidad. Hubo momentos en los que no tenía con quién contrastar decisiones, no tenía a quién pedir consejo inmediato, no tenía respaldo emocional constante. Y al principio eso asusta. Te preguntas si estás haciendo lo correcto, si no te estás equivocando demasiado. Pero fue justamente ahí donde algo empezó a fortalecerse dentro de mí. Empecé a escucharme más, a pensar mejor antes de actuar, a asumir consecuencias sin buscar refugio. Recuerdo una decisión importante que tomé sin consenso, sin aplausos, sin aprobación. Nadie me dijo hazlo, nadie me dijo confío en ti, y cuando salió mal tampoco hubo a quien culpar. Fue incómodo, fue duro, pero fue profundamente formativo, porque tuve que levantarme solo, analizar lo ocurrido, ajustar y seguir. Y en ese proceso descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una capacidad de sostenerme que no se aprende cuando siempre hay alguien amortiguando la caída. La comodidad debilita porque te acostumbra a apoyarte. Avanzar solo te obliga a desarrollar equilibrio. Cuando no tienes red, caminas con más atención. Cuando no tienes aplausos, tu motivación se vuelve más honesta. Ya no haces las cosas para agradar, las haces porque crees en ellas. Y eso cambia todo. Cambia tu postura, tu forma de decidir, tu manera de enfrentar el miedo. No estoy diciendo que la compañía sea mala. Lo peligroso es depender de ella para moverte. Porque el día que no esté, te paralizas. Yo aprendí que hay músculos internos que solo se desarrollan cuando no hay ayuda inmediata. La paciencia, la resiliencia, la autoconfianza. Es como aprender a caminar sin muletas. Al principio duele, tambaleas, te caes, pero después caminas mejor que antes. Avanzar solo también te enseña a tolerar el silencio, a convivir con la duda sin huir, a seguir aunque no tengas certeza. Y eso te vuelve fuerte de una forma silenciosa, firme. No una fuerza arrogante, sino una que no necesita demostrarse. Porque al final, lo que la comodidad debilita, la soledad consciente fortalece. Y cuando fortaleces eso, ya no avanzas por necesidad, avanzas por convicción. Durante mucho tiempo confundí madurez con independencia absoluta.
Pensaba que ser fuerte era no necesitar a nadie, no pedir nada, no mostrar grietas. Y al mismo tiempo, sin darme cuenta, vivía esperando aprobación, comprensión, compañía constante. Esa contradicción me acompañó años. Decía que podía solo, pero me detenía cuando nadie me aplaudía. Decía que era firme, pero dudaba cuando no recibía apoyo emocional. Hasta que entendí algo esencial. Necesitar afecto es humano. Depender emocionalmente para avanzar no lo es. Todos necesitamos amor, escucha, conexión. Eso no nos hace débiles. Lo que nos debilita es confundir esa necesidad legítima con la capacidad de caminar por nosotros mismos. Yo lo aprendí cuando atravesé una etapa en la que las personas que siempre estaban dejaron de estar, no por maldad, simplemente la vida cambió. Y ahí me di cuenta de que muchas de mis decisiones estaban condicionadas a cómo reaccionarían los demás. Si aprobaban, seguía. Si dudaban, me frenaba. Eso no era madurez, era dependencia bien disfrazada. La madurez no es cerrarte emocionalmente ni volverte frío. Es aprender a sostenerte incluso cuando no recibes lo que esperas. Es seguir adelante aunque nadie te entienda del todo. Recuerdo momentos en los que necesitaba una palabra de ánimo y no llegó. Al principio dolía, me frustraba, pero después entendí que esa ausencia no era un castigo, era una oportunidad. Una oportunidad de convertirme en mi propio sostén emocional, de hablarme con honestidad, de no abandonar mis convicciones solo porque nadie las estaba validando. Muchos hombres creen que madurar es endurecerse. No, madurar es diferenciar. Saber cuándo pedir ayuda y cuándo no usar la falta de ayuda como excusa. Saber amar sin depender. Saber escuchar sin necesitar aprobación. Yo aprendí que cuando haces las cosas solo para sentirte acompañado, terminas traicionando tu propio camino. Y eso pasa factura. Te vuelves complaciente, te adaptas de más, te encoges para no incomodar. La verdadera madurez aparece cuando puedes avanzar con el corazón sensible y la voluntad firme al mismo tiempo. Cuando aceptas que habrá días en los que nadie te sostenga emocionalmente y aún así decides no detenerte. Cuando no exiges que el mundo te entienda para seguir caminando. Porque si condicionas tu avance a la respuesta emocional de los demás, siempre estarás esperando algo afuera que solo puedes construir dentro. Entendí que la madurez no se mide por cuántas personas tienes a tu alrededor, sino por tu capacidad de no abandonarte cuando estás solo, de no dejar tus decisiones en manos del aplauso, de no rendirte porque no llegó el mensaje, la llamada, la palabra que esperabas. Porque cuando dejas de confundir necesidad emocional con madurez, dejas de mendigar validación y empiezas a caminar con dignidad. Durante mucho tiempo viví con miedo al error. Creía que equivocarme era un fracaso que mostraba mis límites, una marca que señalaba mi incapacidad. Evitaba decisiones, retrasaba acciones, buscaba garantías que nunca llegaban. Pero un día comprendí algo que cambió todo. El error no es un obstáculo, es un espejo. Cada tropiezo me mostró algo que no podía ver mientras caminaba solo con la esperanza de acertar. Me reveló mi falta de preparación, mis prejuicios, mis miedos, pero también me mostró mi capacidad de adaptarme y crecer. Recuerdo un proyecto en el que invertí tiempo y recursos enormes, creyendo que todo estaba bajo control. La ejecución falló por razones que no había previsto. En ese momento sentí la derrota como un golpe directo. Podría haberme rendido, culpar a otros o al azar, pero decidí observar. Revisé cada decisión, cada cálculo, cada suposición. Y lo que descubrí fue revelador. Había tomado decisiones basadas en comodidad, no en certeza. Había evitado los desafíos más difíciles porque temía fracasar. Había confiado demasiado en la opinión de otros en lugar de en mi propio juicio. El error me mostró quién era realmente en los momentos de presión y qué partes de mí necesitaban fortalecerse. Cometemos errores todos los días, no necesariamente gigantes, pero acumulativos. Y ahí está su valor. No son fracasos definitivos, son lecciones disfrazadas. Cada error revela patrones. Cada caída señala áreas que requieren atención. Aprender a leer estas señales, a no huir de ellas, es lo que separa a los que avanzan de los que permanecen estancados. Cuando dejé de temer equivocarme, descubrí que incluso los errores más dolorosos tenían un propósito. Me enseñaban resiliencia,
me enseñaban paciencia, me enseñaban a confiar en mi criterio. Una vez, en un negocio que lancé solo, cometí un error que me costó dinero y reputación. Podría haberlo visto como el fin del camino, pero decidí analizarlo. Cada fallo reveló dónde había ignorado señales, dónde había actuado impulsivamente, dónde había permitido que mi miedo dictara decisiones. Aprendí a planear con prudencia sin perder velocidad, a escuchar sin paralizarme, a actuar sin esperar aprobación. Ese error me reveló que podía soportar la presión, que podía asumir responsabilidad completa y que tenía recursos internos para recomponerme. El error no te define, no te limita, te enseña, te expone, sí, pero también te prepara, te muestra lo que necesitas mejorar y, más importante, te demuestra que tienes la capacidad de superar cualquier situación. La próxima vez que dudes, que caigas o que sientas que todo se derrumba, recuerda, el error no es tu enemigo. Es tu maestro silencioso, tu guía invisible, tu oportunidad de descubrir la fuerza que no sabías que tenías. Porque cada vez que te enfrentas a un error y decides levantarte, aprendes algo que ningún éxito cómodo podría enseñarte. Esa revelación, más que cualquier triunfo, es lo que construye hombres fuertes y autónomos. Al principio, cuando me encontré solo frente a mis desafíos, sentí que el silencio me aplastaba. No había aplausos, no había guía, no había palabras de aliento. Cada paso lo daba en la incertidumbre y cada decisión era un riesgo que asumía sin compañía. Durante mucho tiempo interpreté ese silencio como abandono, como una señal de que nadie estaba ahí para mí, que quizá estaba solo en el mundo. Pero con el tiempo comprendí algo fundamental. El silencio no es un castigo, es un terreno fértil donde se forma tu carácter y se revela tu verdadera fuerza. Recuerdo una etapa en mi vida en la que enfrentaba decisiones importantes para mi carrera. No había mentor, no había compañero que me diera su aprobación. Solo yo y mis pensamientos. Al principio, cada noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba preparado, si valía la pena seguir. Sentía miedo y soledad, pero poco a poco empecé a notar que ese espacio, aunque incómodo, me daba algo invaluable: claridad. Al no tener ruido externo, empecé a escuchar mi propia voz, la que me decía lo que realmente quería y lo que era capaz de enfrentar. Ese silencio me obligó a confrontar mis dudas, mis miedos, mis inseguridades, y al hacerlo descubrí recursos internos que jamás habría encontrado en compañía. El silencio me enseñó a ser paciente. Me mostró que las respuestas no siempre llegan de inmediato y que no siempre habrá señales visibles de progreso. Aprendí a valorar los pequeños logros, los pasos que solo yo podía reconocer, y a construir confianza en mi criterio. En un proyecto que lancé completamente solo, pasé semanas sin recibir comentarios, sin saber si estaba avanzando correctamente. Cada día en silencio me obligaba a revisar mi trabajo, a analizar mis errores, a ajustar mis estrategias. Ese proceso me volvió más consciente, más autodisciplinado y más resiliente. También descubrí que el silencio es un espejo. Te muestra quién eres cuando no hay distracciones, cuando no hay aplausos, cuando no hay aprobación externa. Te enseña a identificar tus verdaderas motivaciones y a separar lo que deseas de lo que otros esperan de ti. Durante esos momentos de quietud me hice preguntas difíciles. ¿Estoy haciendo esto por convicción o por miedo a decepcionar? ¿Estoy avanzando hacia mi visión o solo por inercia? Las respuestas me hicieron más fuerte, más enfocado y más libre para decidir sin depender de la opinión de otros. El silencio, lejos de ser abandono, es un espacio de entrenamiento. Te permite cultivar disciplina, introspección, paciencia y confianza en ti mismo. Cada vez que aceptas el vacío como un aliado en lugar de un enemigo, creces. Cada vez que tomas decisiones sin aplausos, fortaleces tu carácter. Cada vez que aprendes a escuchar tu voz interna, descubres que ya no necesitas que nadie te empuje, que tu impulso nace de ti mismo. Y cuando finalmente entiendes esto, descubres que el silencio no estaba vacío, estaba lleno de oportunidades para forjar tu fortaleza y construir tu camino.
Recuerdo claramente la primera vez que quise emprender un proyecto importante en mi vida. Tenía miedo, dudas y sentía que me faltaban conocimientos, recursos y la preparación adecuada. Me decía a mí mismo, cuando esté listo empezaré. Pasaron semanas, luego meses, y aún encontraba excusas para no moverme. Hasta que un día comprendí algo fundamental. Nunca estarás completamente listo. La espera por el momento perfecto, por la certeza absoluta, es solo una trampa que nos mantiene estancados. La vida no espera que tengas todo resuelto. La acción es la que genera claridad, no al revés. Empecé a experimentar pequeños pasos sin garantía de éxito. Tomé decisiones incompletas, lancé ideas imperfectas y me expuse a errores visibles. Fue incómodo, sí, y muchas veces sentí miedo de fracasar o de que otros me juzgaran. Pero algo poderoso sucedió. Al comenzar, descubrí capacidades que no sabía que tenía. Las soluciones aparecían mientras avanzaba, las habilidades se desarrollaban con la práctica y la confianza surgía con cada acción, no con la preparación previa. Aprendí que la preparación nunca es total. Siempre habrá algo que desconoces. Siempre habrá riesgos. Siempre habrá miedo. La diferencia entre quienes avanzan y quienes esperan eternamente no es que los primeros tengan todas las respuestas, sino que se atreven a actuar incluso sin ellas. Un ejemplo concreto. Hace años quise lanzar un proyecto sin tener todo el plan perfecto. Mi plan de negocio estaba incompleto, mis contactos eran limitados y no tenía presupuesto suficiente. Aún así, decidí empezar con lo que tenía. Cada error me enseñó algo que ningún curso ni mentor podría haberme enseñado. Cada dificultad me obligó a encontrar soluciones rápidas y creativas. Con el tiempo, lo que comenzó como un intento inseguro se convirtió en una experiencia que me formó no solo profesionalmente, sino también en resiliencia y confianza. La verdad es que esperar la preparación absoluta es la excusa más común que usamos para posponer nuestro avance. Queremos garantías, queremos seguridad, queremos que el miedo desaparezca antes de actuar, pero esa seguridad nunca llega y el miedo no desaparece por sí solo. Actuar mientras tiembla la voz, actuar aunque no tengas todas las respuestas, es la única forma de aprender, de crecer y de construir algo que valga la pena. La acción no elimina el miedo, lo transforma en experiencia, en fuerza, en lecciones que solo se obtienen haciendo. Empezar sin estar listo también te enseña a adaptarte. Te obliga a enfrentarte a imprevistos, a ajustar tus estrategias, a resolver problemas reales y a confiar en tu criterio. Cada paso que das, aunque sea imperfecto, te acerca a tu meta más que cualquier planificación teórica. Y lo más importante, te libera de la parálisis de la espera. Porque una vez que actúas, aunque sea pequeño y torpe, ya estás más adelante que aquellos que esperan el momento perfecto. Si esperas a sentirte listo, pasarán años y quizá nunca comiences. Pero si das el primer paso hoy, aunque no tengas claridad total, descubrirás que la acción misma te da lo que antes creías necesitar. El camino se construye mientras caminas, y cada paso imperfecto es un avance real hacia tu libertad y tu propósito. Recuerdo claramente la primera vez que decidí hacer cambios importantes en mi vida. Quería mejorar, quería crecer, quería tomar decisiones que reflejaran quién realmente quería ser. Pero pronto me di cuenta de algo que nadie te dice. Crecer duele. Y no solo por el esfuerzo, sino porque implica perder aprobación. Las personas que te rodean, incluso las más cercanas, no siempre celebran tu evolución. Algunos se sienten incómodos, otros cuestionan tus decisiones y algunos simplemente desaparecen. Y eso duele. Es un golpe silencioso, porque no se trata de críticas directas, sino de la pérdida de la comodidad de encajar. Cuando me di cuenta de que no podía complacer a todos mientras perseguía mi propio camino, sentí miedo y soledad. Quería que mis amigos entendieran mis nuevas metas, que mi familia celebrara mis decisiones, que mi entorno me validara. Pero la verdad es que el crecimiento auténtico raramente coincide con la zona de confort de los demás. Si intentas mantener la aprobación de todos, no crecerás. Cada paso hacia tu propósito genuino provoca resistencia externa. Y esa resistencia no es personal, es una señal de que estás avanzando.
Un ejemplo práctico. Decidí cambiar la dirección de mi carrera y seguir algo que sentía auténtico, aunque no fuera lo que otros esperaban de mí. Algunas personas me apoyaron, otras se alejaron y algunas empezaron a minimizar mis logros. Fue doloroso, sí, pero también revelador. Me enseñó que la aprobación externa es frágil y condicional y que depender de ella para sentirme seguro es una trampa que te mantiene pequeño. Aprendí que perder aprobación es inevitable cuando te alineas con tu verdadera visión. Y en esa pérdida hay un regalo, la libertad. Perder aprobación te obliga a mirarte a ti mismo. Te obliga a decidir, ¿haré esto por miedo a decepcionar o porque es lo correcto para mí? Te fuerza a escuchar tu voz interna en lugar de la opinión de otros. Cuando dejas de depender del aplauso ajeno, descubres un poder que no conocías. La convicción silenciosa. La certeza de que estás haciendo lo que debes, incluso si nadie lo entiende. Esa es la base de la autodisciplina y de la resiliencia. Y no es un proceso rápido ni fácil. Cada decisión difícil, cada conflicto con expectativas externas, cada comentario crítico es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Crecer significa aceptar que algunos se incomodarán, que algunos se alejarán y que otros querrán que vuelvas a ser la versión que los hacía sentir seguros, pero tu crecimiento no está destinado a complacer a otros, está destinado a honrarte a ti mismo. La lección que aprendí es que perder aprobación es parte de todo avance real. Es la consecuencia natural de salir de la mediocridad, de dejar de depender de la validación externa y de vivir con integridad. Cuanto más fuerte es tu compromiso con tu propia visión, más notarás que la aprobación que realmente importa viene de ti. Y eso al final vale más que cualquier aplauso pasajero. Cuando entiendes esto, cada alejamiento, cada crítica y cada incomodidad externa se convierten en un termómetro de tu crecimiento. Crecer implica perder aprobación, sí, pero también es la puerta que te lleva a la libertad y al respeto propio que nadie más puede darte. Cuando estaba empezando a tomar control de mi vida, recuerdo que sentí algo aterrador. Nadie vendría a empujarme, nadie estaría allí para recordarme que debía actuar, nadie me iba a supervisar, y en ese momento comprendí algo que cambió todo. Si no desarrollaba disciplina conmigo mismo, no iba a avanzar. La autodisciplina no es opcional cuando decides caminar solo. Es tu único respaldo, tu columna vertebral, tu red de seguridad invisible. Todo lo demás, motivación, consejos, incluso oportunidades puede fallar, pero si tú mantienes la disciplina, siempre tendrás un camino hacia adelante. Al principio me costó entender esto. Esperaba que la emoción o la inspiración fueran suficientes, creía que si me sentía motivado actuaría correctamente, pero la realidad es brutal. La motivación es temporal, inestable, depende de factores externos. La autodisciplina, en cambio, no depende de nadie. No importa si estás cansado, desanimado o inseguro, no importa si nadie te observa. La autodisciplina te empuja a levantarte, a tomar decisiones correctas y a cumplir con tus responsabilidades, incluso cuando todo en ti grita por posponerlas. Recuerdo mis primeros proyectos personales, trabajar sin guía, sin apoyo, sin confirmación. Hubo días en los que me sentía abrumado, en los que el miedo y la duda me querían paralizar, pero la disciplina me obligaba a sentarme frente a mi trabajo, a dar un paso más, a no ceder ante la comodidad de la procrastinación. Aprendí que cada acción tomada con constancia, aunque pequeña, construye un músculo interno más fuerte que cualquier talento natural. La autodisciplina transforma la incertidumbre en dirección, el caos en resultados y el miedo en fuerza. La autodisciplina también te protege de la dependencia. Cuando estás solo, cualquier debilidad se amplifica. Tus emociones, tus distracciones, tus excusas. Sin disciplina, caes fácilmente en la trampa de esperar a que alguien te motive o te diga qué hacer. Pero cuando la desarrollas, descubres que eres capaz de sostener tu compromiso sin intermediarios, sin supervisión, sin aplausos. Esa independencia no solo te hace avanzar, sino que te da confianza para enfrentar cualquier situación, incluso la más adversa. Un ejemplo práctico de mi vida.
Hubo un periodo en que trabajaba en mis metas mientras todos dormían, sin contarle a nadie mis planes. No había reconocimiento, no había validación externa, solo yo, mis objetivos y mi voluntad. Los resultados tardaron en aparecer, pero lo que gané fue invaluable. La certeza de que puedo confiar en mí mismo, que puedo crear consistencia donde no hay estímulos externos, que puedo mantenerme firme aunque el mundo no lo note. La autodisciplina no es comodidad ni aplauso, es resistencia silenciosa, compromiso con tu visión y acción, incluso cuando nada parece facilitarte el camino. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve tu capacidad de sostenerte, de avanzar y de construir tu vida sin depender de nadie. Es el respaldo que nunca falla, la base que soporta cualquier tormenta y la fuerza que te permite caminar solo con confianza. Cuando entiendes esto, comprendes que la verdadera libertad no es ausencia de trabajo duro, sino la capacidad de sostenerte a ti mismo sin ayuda, sin excusas y sin depender del entorno. Cuando comencé a enfrentar la vida por mi cuenta, entendí algo que nadie te enseña en libros ni en cursos. Si no aprendes a resolver tus propios problemas, siempre dependerás de otros. Y eso limita todo tu avance. Al principio creía que podía esperar ayuda, consejos, guía externa, pero la realidad me golpeó rápido. Nadie vendría a salvarme de mis errores, de mis decisiones equivocadas, de mis dificultades diarias. Y entonces entendí que el hombre que aprende a resolver no se detiene nunca, porque cuando surge un obstáculo no espera permiso, no espera condiciones ideales. Actúa. Recuerdo un momento en particular, estaba emprendiendo un proyecto sin experiencia previa, sin mentor que me guiara, sin recursos abundantes. Cada error era un golpe directo a mi confianza. Cada decisión equivocada parecía un paso atrás, pero no podía detenerme. Si me detenía a esperar soluciones externas, mi proyecto habría muerto antes de nacer. Así que decidí enfrentar cada problema, buscar soluciones, investigar, preguntar, experimentar, equivocarme y volver a intentar. Esa determinación de resolver por mí mismo fue lo que me hizo avanzar, más allá de cualquier talento o suerte. Resolver no es solo encontrar la salida más fácil. Resolver es mirar el problema de frente, sin culpa, sin excusas, sin evasión. Es analizar lo que está bajo tu control y actuar sobre ello. Es aprender de cada error y usarlo como herramienta, no como justificación para rendirse. Cada dificultad enfrentada te fortalece, te hace más adaptable, más ingenioso y más confiado. Y una vez que desarrollas esta capacidad, ninguna circunstancia puede detenerte. Porque incluso en la incertidumbre, incluso cuando todo parece perdido, sabes que eres capaz de encontrar un camino. Un ejemplo cotidiano: he aprendido que resolver no solo aplica a grandes decisiones, sino también a lo pequeño. Si algo se rompe, lo arreglo. Si un conflicto surge, busco solución. Si no entiendo algo, investigo hasta dominarlo. Cada pequeño acto de resolución fortalece la mentalidad de que no necesito esperar a que otros arreglen mi mundo. Y cuando los problemas se vuelven más grandes, esa habilidad se amplifica. Empiezas a enfrentarte a desafíos laborales, personales o emocionales sin paralizarte, porque tu mente ya ha aprendido a buscar caminos en lugar de excusas. Resolver es también resiliencia. No se trata de evitar caídas, sino de levantarse una y otra vez con estrategias, con creatividad, con firmeza. Cada caída te enseña un patrón nuevo, una lección que antes desconocías. Y así, el hombre que aprende a resolver convierte cada obstáculo en entrenamiento, cada error en guía, cada momento de incertidumbre en oportunidad de crecimiento. La clave es entender que la resolución no es una habilidad pasiva, es un compromiso activo contigo mismo. Decidir que no importa cuán difícil sea, no te detendrás, porque aquel que resuelve aprende a confiar en sí mismo, en su criterio, en su capacidad de adaptarse, y eso le permite avanzar incluso cuando todo a su alrededor parece imposible. El hombre que aprende a resolver no se detiene nunca.
porque ha convertido cada problema en un peldaño, cada error en impulso y cada desafío en una oportunidad de demostrar que al final la única persona que puede sostener tu avance eres tú mismo. Y así, cuando reflexiono sobre todo lo que significa salir adelante sin ayuda, me doy cuenta de que la verdadera transformación no se trata de lo que otros hacen por ti, sino de lo que tú decides hacer por ti mismo. Cada hombre que elige caminar solo enfrenta dudas, miedo, incertidumbre y la incomodidad de no tener a quién recurrir, pero es precisamente en esa incomodidad donde nace la fuerza más auténtica. Aprender a sostenerte sin depender de nadie no es un acto de orgullo ni de aislamiento, es un acto de valentía, de claridad y de responsabilidad. Porque cuando nadie te guía, cuando nadie te valida, cuando no hay aplausos ni palabras de aliento, lo que permanece es tu propia convicción, tu propia disciplina y tu propia capacidad de resolver. Ese camino, aunque duro y solitario al principio, te enseña a valorar cada logro, cada avance, cada decisión correcta, porque sabes que fue producto de tu esfuerzo, de tu resiliencia y de tu determinación. Aprender a enfrentar problemas, levantarte después de cada caída, decidir avanzar incluso cuando todo parece perdido, es la escuela que moldea a un hombre que no se detiene, que no busca excusas y que confía en sí mismo. La independencia que se obtiene no es egoísmo, es libertad. No es la ausencia de otros, sino la plenitud de tu propia fuerza y capacidad. Recuerda siempre que nadie va a garantizar tu éxito, nadie va a sostenerte en cada caída y nadie va a aplaudir cada paso que das. Esa realidad puede parecer dura, pero es liberadora, porque en ella descubres que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La disciplina, la determinación, la capacidad de resolver y la resiliencia para seguir incluso cuando estás solo. Salir adelante sin ayuda no es solo un camino, es la manifestación de tu autonomía, tu carácter y tu verdadera grandeza. Y cuando logras esto, descubres que el poder de tu vida nunca estuvo en manos de otros, sino en las tuyas. Desde el primer paso que decidiste dar,